Hola amigos de Mentes en Luna, espero se encuentren muy bien. Quiero hacer un programa especial, cortito, eh, porque el pasado 28 de septiembre del año 2022, hace apenas 2 días, un amigo a quien recién conocí hace algunos meses a través de un grupo de padres, porque compartimos el mismo dolor, compartimos la misma injusticia de vulneración de nuestros hijos con respecto a nosotros como padres, por el hecho de ser padres, hombres, en un sistema que favorece completamente a la mujer, a la madre, que vulnera en todos los aspectos a los niños, a donde a los niños no se les escucha. Y detrás de todo esto finalmente hay un negocio porque prácticamente no voy a, o sea, entre los muchos temas que hay, voy a hablar de uno en específico en este momento que tiene que ver con el tema de los alimentos. Prácticamente uno como padre paga un ticket para poder ver a sus hijos. Sí, y no es cualquier ticket, o sea, en realidad tienes que pagar por el derecho de verlos y va a depender del criterio arbitrario de un juez que determine cuánto es y que todos sabemos, porque esto no hay que ser un genio para darse cuenta de que lo que se gasta un hijo de lo que da el padre no es realmente lo que exigen las mamás. O sea, en realidad se gastan menos, pero exigen un monto porque, bueno, no sé, porque tendrán otro tipo de necesidades ellas como mujeres tendrán otras necesidades. Con sus familias, con sus parejas, con quien quiera que sea. Algo completamente injusto, por cierto, porque, hombre, yo personalmente considero que, claro, los hijos son hechos de a dos, la responsabilidad de los dos, ¿sí? Y si tanto se habla hoy en día de que una mujer tiene que estar empoderada y de que son autosuficientes, que tienen el derecho al trabajo, etcétera, etcétera, pues hombre, no veo por qué, a no ser que efectivamente él esté trabajando y se dedique 100% a cuidar de los hijos, entonces ahí el hombre tendría que darle un sustento, pero si no es el caso, si ella tiene la capacidad de trabajar, no tendría por qué ser de esa manera, debería de ser 50-50, mitad y mitad, pero esa mitad y mitad también debería ser correspondiente al tiempo que los padres pasamos con nuestros hijos. Por supuesto que no todas las realidades son iguales, nada menos el día de ayer o anteayer, no recuerdo muy bien, no, sí, ayer que venía haciendo un viaje, eh, escuchaba al conductor del vehículo hablando con otra persona, con la que estaba allí, y justamente manifestaba pues su dolor, porque él tiene 3 hijos, de haber estado ausente, no porque él quisiera, en la vida de sus 2 primeros hijos, sino porque en realidad le tocaba, o sea, él tenía que ser el sustento de la familia, tenía que trabajar, es conductor y tiene que hacer eh, trayectos largos, así que era más el tiempo que pasaba por fuera y se perdió la infancia de sus hijos y cuando nace la tercera niña, bueno, ahí se da cuenta de que no quiere volver a repetir lo que ya vivió con los otros dos, por lo tanto él renuncia a su trabajo y se queda como conductor, pero en una empresa donde le da la posibilidad de trabajar un solo día a la semana, recibe un buen dinero y bueno, y puede compartir con su hija y ahora está feliz. Pero volviendo al tema, o sea, al caso de los 2 primeros hijos, claro, muchas realidades son así. Papás que por diversos motivos no pueden estar en la vida de ellos y se entiende. Estamos hablando ahí de un caso de un papá que es por cuestiones laborales.
Hay otros desgraciados, otros sinvergüenzas que simplemente no quieren estar en la vida de sus hijos y a esos desgraciados, bueno, no les alcanzará la vida para arrepentirse porque no hay nada más hermoso que uno poder disfrutar de los hijos que tiene. Pero bueno, ellos simplemente no quieren. Ahí yo no digo nada, ahí con todo el derecho y con toda razón, un juez debe determinar, bueno, si usted no le quiere dar amor a su hijo, que es lo principal, aquí no se trata de dinero, se trata de amor primero que todo, esa debería ser la base, pero si no lo quiere hacer, tampoco lo pueden obligar, a uno no lo obligan a amar a alguien, ni uno obliga a otra persona que lo ame a uno, pero entonces por lo menos responda con lo básico, ¿cierto? Lo que sí necesita ese niño para subsistir. Porque el amor, bueno, ya se lo dará la mamá, se lo dará el tío, se lo dará el abuelo, el vecino, quien quiera que sea, ¿cierto? Hay una figura importante. Hasta ahí estamos de acuerdo y claro, yo apoyo a que se le obligue a esos papás a que paguen una cuota de alimentos, a que sean responsables por lo menos con eso y que y si no quieren estar con sus hijos, el daño que le hacen es terrible porque igual les hacen un daño a los niños eh, inimaginable. Pero, pero pasamos al otro tema, ¿cierto? Al otro extremo, esas mamás que no dejan que nosotros, como papás, estemos en la vida de nuestros hijos. Esas mamás que no lo permiten por su narcisismo, por su psicopatía, eh, que son ellas las que vulneran ese derecho y que encima son premiadas por el Estado, son premiadas por el sistema judicial, porque aparte de que le vulneran el derecho a los niños de no estar con sus papás, padres que, por ejemplo, en mi caso, tengo la posibilidad no de ser como este chofer que les comentaba el día de ayer, de este conductor de autobús, sino que tengo la posibilidad de tener un sustento económico que me permita estar bien y darle a mis hijas lo que necesiten, pero además tener el tiempo que ellas necesitan de calidad. Y desgraciadamente, eh, no depende de mí, depende de una mamá que vulnera ese derecho y de un sistema que favorece a esa mamá. Un sistema judicial que finalmente termina siendo corrupto y que termina siendo eh, garante de vulneración, garante de atrocidades inimaginables, porque es que no es de otra cosa. O sea, reitero, ellas vulneran a lo de esas mamás, vulneran ese derecho y encima las premian imponiéndole al hombre castigos, que es lo que ellas buscan finalmente, ¿cierto? Castigar al hombre, hacerle daño al hombre, lo hacen quitándole al hijo, pero encima quieren más, o sea, quieren verlo preso, quieren verlo tirado, quieren verlo sin dinero, quieren verlo, no sé, mendigando, porque ya que no les mendigó amor, quieren verlo mendigando de otra manera. Lo disfrutan, yo me imagino que lo deben disfrutar harto, ¿no? Ellas deben disfrutar muchísimo el dolor ajeno y por eso ahí no hay otra forma de referirse a este tipo de mamadas, que ojo, no son todas, yo no estoy diciendo que sean todas, pero no hay otra forma que una persona narcisista y psicopática, ¿cierto? Psicópata, porque esos son. Ahora bien, por supuesto, las hay distintas, hay mamás que son diferentes. Desgraciadamente, a mi amigo Ángel no le tocó esa suerte de dar con una mujer que le diera una hija y que esa mujer fuera distinta, y lo mismo me pasó a mí y a muchos otros cientos de hombres que somos además invisibilizados por el sistema porque, porque hay algo allí detrás, no les conviene, no sé qué es lo que sucede, no conviene simplemente para las políticas, los intereses políticos que hay, principalmente con toda esta ideología de género y de feminismo radical y actual, que más que pensar en los derechos de la mujer y de los niños principalmente,
lo que hacen es vulnerarlo, utilizar a la mujer como herramienta y a los niños como sanitarios, será, no sé, los utilizan como de retrete, los utilizan como objetos para vulnerar, o sea, o para dañar al hombre, para castigarlo, en fin. Es lamentable, ¿no? Porque finalmente los niños pagan las consecuencias y ahí no pasa nada, a ellos ni siquiera se les escucha. Porque vaya y venga, por ejemplo, una niña como la mía que tiene 3 años. Bueno, ¿qué puede decir una niña de 3 años? Ella no, y eso que ya creo que puede, o sea, de hecho ya puede hablar, o sea, ella habla. Si alguien se tomara el trabajo de preguntarle y de hacerlo de una manera, o sea, no es ir a preguntarle como si fuera una adulta, sino de saber preguntarle, bueno, la escucharían, ¿cierto? En esos días veía un video que me estremeció bastante porque era un papá con su hija abrazada. Yo me imaginaba a mi pequeñita ahí, abrazada a mí, porque es lo que ha sucedido, con la niña abrazada y la mamá violentando a este papá, agarrándola a la fuerza. Creo que estaba la policía, no recuerdo porque ya lo vi hace días, estaba la policía allí, le estaban quitando a la niña porque ella se quería llevar a la niña y la niña estaba llorando y decía yo me quiero quedar con mi papá, me quiero quedar con mi papá, pero les importaba un bledo a las personas que estaban allí lo que la niña quisiera. En realidad lo importante allí era eh, favorecer el derecho de la mujer a, no sé, realmente el derecho a qué, el derecho a seguir siendo narcisista y a seguir imponiendo sus ideas y sus sentimientos por encima de los de los hijos. Y bueno, finalmente, claro, el hombre levantaba las manos con la niña aferrada a él, pero él la soltó, levantó las manos, como quien dice, bueno, miren que yo no la estoy obligando a estar conmigo. La niña gritaba, quería quedarse con su papá y se la quitaron a la fuerza. Lamentable, o sea, realmente me estremeció bastante el video, me estremeció bastante porque de hecho cuando veía a esta niña aferrada a este hombre, me reflejaba mucho a mi hija cuando se aferraba a mí, cuando me abrazaba y bueno, siempre queriendo estar conmigo, queriendo dormir con el papá, me quiero quedar contigo papá y bueno, ahí ya tenemos historia para contar y creo que ya no es necesario. Al punto que quiero llegar es que, bueno, conocí a este hombre, un gran sujeto, al cual van a conocer en este momento. Por eso decía que el video va a ser corto, ya no voy a hacerlo muy extenso. Y de hecho, pues, de todas las cosas, de todas las vulneraciones que hay y de todas las cosas absurdas, mencioné lo de la pensión de alimentos simplemente como una de las tantas, porque parece que es más importante el tema este de los alimentos que realmente los derechos. Yo no estoy diciendo que no sean importantes, por supuesto que es importante, pero también es algo muy arbitrario, también es algo muy inequitativo, completamente desigual, pero le da mucho más importancia a eso que a los derechos de los niños. Y el tema es que Ángel, bueno, estuvo en la Cámara haciendo una exposición bien interesante. Me llamó harto la atención porque al inicio él comienza haciendo una comparación entre el sistema en el cual estamos inmersos con, con el nazismo. Yo no soy quien para hablar aquí del nazismo. Sí, creo que en alguna ocasión llegué a mencionar algo al respecto. Soy un desconocedor, un completo ignorante con respecto al nazismo, pero sabemos también lo que implica a nivel cultural, a nivel social, que se hable de esto, porque nos han vendido una idea. Vuelvo y reitero, yo no soy experto, yo no soy ni a favor ni en contra, no estoy defendiendo a los nazis, simplemente que en su momento cuando lo mencioné, decía que la historia contada por los ganadores es una historia contada a medias. Y claro, a nosotros nos han contado una historia de los nazis, pero nos la han contado los gringos. Y a mí no me consta, yo no estuve ahí, así que yo no puedo hablar al respecto. Simplemente que quedándonos con la idea que tenemos de lo que es el nazismo, me llama mucho la atención la comparación que él hace allí, y ustedes la van a escuchar en un momento, porque efectivamente es lo que está sucediendo en Chile
y en muchos otros países, donde hay un proyecto de ley sobre abandono parental. Dice parental o marental, yo no sé para qué le pone, para qué tienen que hacer la distinción. Finalmente, o sea, estoy en desacuerdo con esta ridiculez y cuando le ponen, de hecho también dice aquí, abandono parental o marental de niños, niñas o adolescentes. O sea, les gusta alargar el asunto cuando sabemos que si se dice parental nos referimos a madres y padres, y con decir niños ya nos referimos a niños y niñas. No, no sé para qué tienen, wow, entonces hubieran colocado aquí adolescentes y adolescentos. Bueno, el tema este de género, las políticas de género que tanto nos están cagando la vida, porque desgraciadamente con cosas tan ridículas y tan banales como eso se pegan de eso y es más importante un concepto, una E, es más importante ponerle una E a una palabra o poner niños, niñas y adolescentes, niños y niñas, madres y padres, hombres, mujeres, o sea, hacer esas distinciones que lo realmente importante y significativo. El caso es que, claro, el hombre estaba hablando sobre, o se estaba exponiendo allí en la Cámara sobre este proyecto de ley, que por cierto lo, me lo pasó, me lo facilitó, yo no lo conocía, me lo facilitó, lo estuve leyendo, son 7 páginas, así que ustedes lo pueden buscar en internet, son 7 páginas, me lo leí y la verdad es que jamás había leído en mi vida tanta barbaridad, tanto abuso, una forma tan descarada de personas que yo realmente no entiendo si es que esta gente que propone estas cosas tienen un retraso mental, tienen algún tipo de trastorno demasiado severo, tienen algún tipo de trauma con respecto a sus propios padres. Realmente no lo entiendo. Y por supuesto, bueno, aunque aquí igual, por lo menos, ¿no? Porque hay otros que son peores, hay otras leyes y otros artículos que he leído por ahí que son peores, donde se invisibiliza completamente al hombre. Aquí por lo menos le dan un poquito de lugar al hombre, por lo menos, porque dicen, claro, que en busca de la equidad de género, ¿cierto? Y que toda esa problemática se da o sea, tanto con hombres como con mujeres, pero bueno, no dejan de, obviamente, de poner que son mucho más los hombres, ¿cierto? Dice que por ejemplo, aquí hay uno, el, el número, el numeral 3 dice que de cada 10 personas, ¿sí? De cada 10 personas, seres humanos, 9 son hombres deudores de pensión de alimentos. 9 son hombres, ¿cierto? O sea, de cada 9, o sea, una es mujer, 9 son hombres. O sea, siempre están colocando más, resaltando más al hombre como el malvado del paseo, ¿cierto? El hombre es el malo, las mujeres son las víctimas. El asunto es, ¿por qué los hombres son deudores? ¿No será porque siempre son las mujeres las que tienen todo el derecho sobre los hijos? O sea, ellas son las que quedan con los hijos finalmente. Sí, es más, si yo como padre quiero estar con mis hijas, no puedo, no puedo. O sea, tengo que demostrar un montón de cosas que finalmente son difíciles de demostrar, aunque las sepa. Aunque yo sepa que son así, no las puedo demostrar. Y mientras no las demuestre, y que aparte aunque las demostrara, o sea, se encuentra uno con una cantidad de abusos y de contradicciones que termina por favorecer a la mujer y al hombre, lo deja de lado. A ver, por ejemplo, voy a leer otro aquí. Es fundamental tener presente que el 60% de los hogares son monomarentales. Marentales, o sea, vuelven a actualizar la palabra no parental, ¿cierto? Como, no, son marentales, mujeres. O sea, el 90, y dice aquí, o sea, como si fuera, hombre, pobrecitas, ¿no? Dice, el 90% de los cuidados los ejercen las mujeres. Sí, pero, o sea, yo no sé si lo estoy leyendo mal, le estoy poniendo mis emociones, o no, pero dice aquí, voy a leerlo desde el principio, es el numeral 4. También es fundamental tener presente que el 60% de los hogares son monomarentales, el 90% de los cuidados los ejercen las mujeres y que el 72% de los hogares cuentan con jefaturas de hogar, ¿qué? Con jefaturas de hogar, mujeres
proletarias que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, de acusación. Bueno, a ver, eh, partamos por lo último que acabo de leer porque ya eso me genera rabia, me genera malestar. Esta es la herramienta que le han dado a las mujeres para ejercer violencia precisamente contra sus hijos y contra los hombres, ¿cierto? El tema este de la violencia, porque es que si vamos a hablar de violencia, yo no estoy diciendo que no exista la violencia, ¿sí? Por supuesto que hay hombres violentos, y más que hombres, digámoslo así, hay seres humanos violentos, que estadísticamente hablando, el hombre ejerza más violencia física. Yo no soy quien para decirlo, no lo he investigado, pero he leído algo y bueno, sí, efectivamente, el hombre ejerce más violencia física. Pero ¿por qué invisibilizan la violencia que ejerce la mujer hacia el hombre? Violencia emocional. El solo hecho de poner una falsa denuncia por violencia y todo lo que eso le acarrea al hombre es una violencia tremenda. No solamente contra ese hombre, sino contra los hijos, porque finalmente terminan destruyendo una familia. Ahora que estoy dentro del sistema, tengo que decir las cosas. En algún momento podré contar muchas cosas, obviamente cuidando identidades y todo, porque no es mi intención hacerle daño a nadie, pero podré contarles las barbaridades que se encuentra uno dentro de este sistema y la vulneración a los niños, que vuelvo y digo, no se les escucha. No se les escucha porque nadie los escucha, porque nadie va y les pregunta a los niños, principalmente a ellos. O sea, para unas cosas sí los escuchan y para otras no. Es algo muy arbitrario, es algo muy amañado. Y bueno, no me quiero extender en el tema. El caso es que antes de eso, que ya esto me generó, me genera náuseas cuando hablan de violencia intrafamiliar, porque nadie ve la violencia que ejercen esas mujeres contra uno como hombre. Eso no lo ven, eso no importa. Pero eso sí, ellas van y ponen una falsa denuncia cuando hablo por mí, yo no estoy hablando por otros hombres, yo sé que hay hombres que golpean, hay hombres que maltratan, pero hablo por mí, un hombre que yo jamás le he levantado la mano a una mujer y sé que no es la única forma de violencia, sé que existe la violencia psicológica, pero partamos por violencia física, que es la que se dice en las estadísticas, que es la que el hombre ejerce más. Nunca he sido violento, y si hablamos de violencia verbal, psicológica, hablemos de violencia verbal, 1-0, perdiendo yo, ¿sí? O sea, perdiendo en el sentido de que jamás he ejercido violencia verbal, jamás llegué a ejercerla, pero sí me la hacían a mí, ¿ya? Y en violencia psicológica, emocional, que es cuando, no sé, existe la manipulación, cuando existe, no sé, si se considera la infidelidad, o sea, habrán cosas dentro de la dinámica relacional de pareja que podrían ser consideradas, para mí difícil, pero que podrían ser consideradas violencia. Digo que para mí es difícil porque es que realmente uno no sabe ya hoy en día qué es y qué no es violencia. Prácticamente hoy en día, si miras a una mujer, ya la estás violando, solo por mirarla. Entonces eres violento. Eh, bueno, ahí yo creo que sería, o sea, haciendo la comparación como con un partido de fútbol. Sería gol y gol, de parte y parte. Finalmente el partido lo termino perdiendo yo, pero aún así eh, el violento soy yo, ¿cierto? Entonces es curioso. Por eso me genera tanto malestar el tema este de la violencia, que yo no estoy diciendo que no exista. Sí, existen mujeres víctimas de violencia, muchísimas, hay muchos tipos de violencia y eso hay que erradicarlo. Pero de hecho, solamente con que se hable de mujeres versus hombres, ya estamos con unas leyes que nos están poniendo en contra a unos con otros. No se debería de hablar mujeres versus hombres, sino más bien
seres humanos que en sus relaciones y dinámicas familiares ejercen violencia. Son seres humanos y ahora hay que ir como seres humanos y subjetivos que somos, hombre, que hay que ir al caso a caso, no desgraciadamente, pues hombre, que para eso estudiaron ustedes, y no entonces elijan otra profesión, sí, pero es que para eso estudiaron, y les guste o no, pues hombre, que deberían de tener en cuenta de que esto es una ciencia social, el derecho es una ciencia social, la política es una ciencia social, por lo tanto, no pueden medir a todos con la misma vara, ya no se puede, eso no tiene pies ni cabeza. Bueno, pero volviendo a este apartado, decía 60% de los hogares son monomarentales. ¿Pero por qué? No es porque los hombres no queramos estar. Sí, porque es que hoy en día, justamente hoy en día, en esta época, año 2022, somos más los hombres. Claro, yo no digo nada de antes. Anteriormente eran muchísimos los hombres que se hacían los desentendidos, que se iban del hogar, que preferían a los amigos, que querían estar en la cantina emborrachándose. Hoy en día no es así, hoy en día los hombres queremos ejercer nuestro rol parental. Hoy en día nosotros queremos estar en la vida de nuestros hijos. Y hoy en día reconocemos además lo importante que es para esos niños, para una niña, hablo por mi hija, una niña, sobre todo mujer, el rol del padre. Entonces a mí no me vengan con ese tema de que las familias son monomarentales. No es porque se nos dé la gana a nosotros, es porque a ustedes, y cuando hablo de ustedes me refiero a ustedes como sistema judicial, se les dio la gana de decir que son las mujeres las que tienen que, o las únicas que tienen el derecho a tener los cuidados de los niños. Cuando esto además eh, debería de ser 50-50. O sea, ya desde lo biológico estamos hablando de que 50-50. O sea, las mismas leyes de la naturaleza lo ponen así. La ley natural, la biología te dice que para que un ser humano exista necesita el 50% de cromosomas del padre y el 50% de cromosomas de la mamá. Por lo tanto, la naturaleza es igualitaria ahí. Ahí no está poniéndole el 90% de cromosomas de la mamá y el 10% del papá. Estamos hablando de que es 50-50. Pero no, nosotros que somos expertos en tergiversar y en destruir la naturaleza, lo hacemos perfectamente y le dejamos los cuidados a la mamá. No es porque los papás nos dé la gana de que sea así. Es en primer lugar porque a las mamás les da la gana de creerse con los derechos o con el derecho de adueñarse de los hijos, adueñarse como si ellos fueran cosas, como si fueran un objeto. Sí, este es mi televisor, este es mi automóvil, sí, yo lo compré, yo lo adquirí. Y segundo, porque el mismo sistema lo favorece y las premia con esto. Bueno, y así en adelante ustedes van a encontrarse con 19 artículos allí que, como les digo, a mí la verdad me dieron ganas de vomitar cuando leí esto. Eh, Parece hecho por gente que no es humana, no son humanos, y si lo son, tienen un trauma que, mejor dicho, ni Sigmund Freud podría curarlo. Pobrecitos, de verdad que me dan lástima. Y me encantó fue lo que les dijo mi amigo Ángel, a quien le envío un cordial saludo y que ustedes lo van a escuchar a continuación. Hablo más yo hablé aquí un montón, siempre digo que me voy a quedar un poquito y me quedo un montón hablando, pero el video de él dura 7 minutos, así que escúchenlo porque va a estar aquí junto con este, a continuación lo van a escuchar, escuchen lo que dice, la comparación que hace
con el nazismo me encantó esa parte porque es tal cual es, así están adoctrinándonos y adoctrinando a nuestros hijos y utilizando a nuestros hijos. Y bueno, ahí yo creo que le sacó la rabia más de uno allá. No creo que sirva de mucho, porque desgraciadamente donde manda capitán no manda marinero. Así que no creo que sirva esto de mucho. Lo que sí me gusta es que, y como dice él al final, él se contactó y eso me consta, que él conoce a otras personas, él se mueve bastante, así que me consta eso, que él es muy movido y él, como comenta al final, se contactó con varias personas en Uruguay, en Perú, en varias partes, y por eso también es mi propósito hoy poder ofrecer este video, dejarlo para que esto llegue a todos los rincones del mundo, a Colombia, México, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Argentina, a todas partes, y que sepan lo que está sucediendo en Chile. Lo que está sucediendo en Chile. Desgraciadamente, mi hija es chilena. Hablo de la menor, desgraciadamente. En ese sentido, es chilena. Porque Chile es un país hermoso. Hermoso este país. Divino, me encanta. Cada día me enamoro más de este país. Y como territorio, tiene gente maravillosa. Pero como sistema judicial, deja mucho que desear. Y en cuanto a familia, mejor dicho, ni hablar. Mejor dicho, no sigo más porque de verdad que ya esto me revolvió el estómago y se me van a salir las tripas. Que tengan un... Mi nombre es Ángel Esquerra. No expondré mis estudios superiores porque acá vengo como padre. Tampoco expondré encuestas, ni estudios psicológicos, ni datos. Todos ustedes ya son adultos, tienen acceso a la información. Tampoco me encuentro acá con la intención de cambiar las posturas. Estoy frente a ustedes solo para darles a saborear realidad a través de un análisis crudo y real de los hechos. Tras leer el proyecto de ley en cuestión, lo primero que vino a mi mente fue la siguiente frase: tú no piensas como yo, pero tus hijos ya me pertenecen. Esta frase la decía Hitler a sus enemigos para amedrentarlos, y efectivamente separó a padres de hijos y los adoctrinó, creando una generación más nazi que los propios nazis. Los niños fueron instrumentalizados como herramientas de odio. Los propios hijos adoctrinados eran capaces de denunciar a sus padres y condenarlos a la muerte. Los nazis intentaron formar una familia ideológica que estuviera por encima de la biológica. Muchos padres se dieron cuenta de que habían perdido el control sobre sus hijos, pero ya era demasiado tarde. El coste económico y social que implicó reeducar a estos niños para integrarlos nuevamente a la sociedad fue desorbitante. Por otro lado, los tratados actuales de derechos humanos vigentes y ratificados por Chile tienen una jerarquía supraconstitucional, es decir, están por encima de toda constitución, como por ejemplo la Convención de Derechos del Niño. Señala que los niños y niñas no se consideran propiedad de los padres, son seres humanos y son los titulares de sus propios derechos. Y entre esos derechos expresamente señala el derecho de los niños y niñas a saber quiénes son sus padres y a no ser separados de ellos. Es decir, tienen como objetivo la protección de la niñez como primera prioridad, no los temas adultocéntricos, partidistas, políticos, esquizofrénicos, de personas que buscan aumentar su grado de poder y control mediante argumentos delirantes, que son la tónica de los últimos años. Profesionales todos, saquen ustedes sus propias conclusiones y cuestiónense este proyecto de ley, ¿dónde encaja mejor? ¿En un pensamiento nazi o en un pensamiento moderno de acuerdo a los derechos infantiles actuales? Recuerden que estamos en el siglo XXI. Este es nuestro contexto cultural. La modernidad llegó cuando derribamos el último muro que derribaba familias.
no debiéramos permitir la creación de nuevos muros que destruyen ni físicos ni metafísicos. Hoy en día los tribunales de familia se han posicionado como el primer ente vulnerador de derechos infantiles. Denuncias falsas, programas como DAN, PPF, PRM, OPD, realizan informes solo en base a la opinión de uno de los padres, curadores ad litem que no cuentan con fiscalización, salas GESEL que no cuentan con aplicaciones estandarizadas para su implementación, consejeros técnicos que leen informes de manera parcial, desvinculaciones sin fundamento alguno, permanentes en el tiempo, manipulaciones en el relato de los niños, jueces inmorales, falta de sistema. Esos son los problemas centrales que aquí deberíamos estar abordando. No esta barbaridad de proyecto que solo busca ser la guinda de la torta a las vulneraciones de los derechos infantiles, estableciendo la desvinculación absoluta de los hijos de sus padres de manera legal. Yo solo soy un padre. No me identifico ni pertenezco, ni quiero pertenecer a ninguna fundación ni a nada. Sin embargo, Crianza Compartida me contactó para usar su ventana, toda vez que un señor llamado Power, o algo así, estaba tomando contacto con diputados para desprestigiar a la organización y afectar el resultado de estas mismas estrategias infames que veo día a día en los tribunales de familia. Primero, no quiero que me vuelvan a invitar a un debate de esta naturaleza. Un proyecto tan vulnerador e inconstitucional como este no debería estar haciéndonos perder el tiempo. No son capaces de proyectar el gran daño que están haciendo estas conductas a la sociedad y al ente legislador y a los niños de Chile. Las normativas en materia de infancia no deberían estar enfocadas en castigar, separar o desarraigar a niños de sus familias. El Estado tiene la obligación de crear leyes fundamentadas en el amor, en la familia. Nadie nace sabiendo ser padre o madre. Un padre o una madre que no quiere vincularse con su hijo no necesita sanciones penales. Su mayor castigo simplemente será haberse perdido la oportunidad de criar y ver crecer a sus hijos o hija. Sin embargo, estoy indignado porque no podemos tener legisladores que propicien proyectos de ley vulneradores de niños. Por lo cual, he contactado con agrupaciones y organizaciones internacionales y en este preciso momento están siendo observados en directo por ellas. Estas son, desde Perú, Tenencia Compartida, desde Argentina, Infancia sin Maltrato, No Más Hijos Rehenes, Observatorio de Falsas Denuncias, abogada Patricia Aspartegui, Infancia Compartida, Adrián Alfaro, fundador de Infancia Compartida, en Uruguay, Psicopatía en Uruguay, formada por doctor Hugo Marietán, en México, EPSIAME, formado por la psicóloga clínica forense Yasmín Montpellier, Lazos Protectores de la Familia. Ya termino. En Chile, Crianza Compartida, Corpaid, No Más Hijos Rehenes y el destacado trabajo que están realizando los chicos de Observatorio Judicial Ciudadano. A nivel mundial, Unión Latam, organismo internacional con presencia en más de 34 países. Además, personalmente, expondré ante el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago las graves vulneraciones infantiles que se buscan implementar en Chile y quienes las impulsan, porque este país no podemos permitir que un pito de marihuana tenga más derechos que un niño. ¡Viva la familia y vivan los niños! Gracias.